amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Feliz lunes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Fidel, bienvenido. Muchas gracias, Darcy. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Buen provecho por adelantado. Y rápidamente aprovechamos para felicitar en su cumpleaños a una amiga que nos ve siempre desde Valencia, Darcy. Qué bien. Zuleima Severín. Allá está. Claro. Y muy seguidora de todas las redes sociales del programa. Bueno, para Zuleima, que tengas un excelente día y que cumpla muchos años más de vida, llenos de mucha prosperidad en todos los sentidos. Igual para todos los cumpleañeros en el día de hoy. Bueno, amigos, en Un Mundo de Economía hoy tenemos para ustedes unas temáticas importantes que manejar. Vamos a estar con nuestro programa, digamos, de esquema tradicional, noticia económica, diccionario, y por supuesto después estaremos en un diálogo porque hay una noticia muy importante que definitivamente tiene que ver con la vida de todos nosotros y hay que comentarla. Es así, nosotros damos inicio con la sección de lo que es la noticia económica y vamos a hablar sobre que la gira, ese relámpago que hizo el presidente Maduro la semana pasada a varias naciones petroleras y no petroleras, no tuvo el impacto inicial, sobre todo en cuanto a tener ese efecto en los precios del petróleo, en los recortes de producción. Y en efecto fue así porque el país no pudo contribuir con los recortes de explotación de crudo adoptados por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo como consecuencia de los impedimentos que tienen operacionales y financieros la estatal petrolera venezolana. Así lo han señalado muchos economistas especialistas en materia petrolera aquí en Venezuela, como se trata de Luis Oliveros y de Orlando Ochoa Pacheco. Ellos han dicho que además el presidente emprendió esta gira, de verdad, fue relámpago, ¿no? Vale el término en este caso, Fidel. Y no fue anunciada. Sí, porque primero Venezuela no tiene el impacto en cuanto a lo que es esa iniciativa que tienen y esas propuestas que han hecho a muchos países productores de petróleo y no productores sobre regularizar los precios y llevar el precio del crudo a un precio justo. Tampoco en el propósito del presidente Nicolás Maduro de fungir como que es el que tiene todo el protagonismo y él ha sido el mentor de la estrategia de los recortes de producción. Siempre en cuanto quién ha sido el que ha tenido el mayor peso y la voz en cuanto a los recortes de producción ha sido Arabia Saudita. Sí, así es. De hecho, en la reunión del 28 de septiembre pasado de los países miembros de la OPEP en Argelia, llegaron a un acuerdo precisamente en búsqueda de reducir, digamos, los volúmenes de producción. Porque ciertamente es que el fenómeno que está ocurriendo en este momento en el mercado es que el volumen de productos de petróleo que existe en el mercado, entiéndase, la oferta, supera en 1 millón de barriles diarios el volumen de la demanda o del consumo de petróleo en el mundo. Ese 1 millón de barriles de petróleo en exceso sobre la cantidad del producto o de petróleo que la humanidad consume es precisamente lo que está induciendo a una caída y a mantener el precio bajo del producto, porque el mercado petrolero definitivamente se controla, se domina, se maneja por la ley de la oferta y la demanda, aun cuando hay elementos de orden psicológico, ¿no?, que ciertamente influyen ahí. Lo cierto es que, de acuerdo con lo que indica el economista Ochoa, que tú comentaste hace un momento, Darcy, dice que Venezuela no puede aportar más recortes a la producción de la OPEP y a la producción de petróleo en el mundo, puesto que la producción venezolana ha caído ciertamente 200.000 barriles diarios de petróleo. Es así. O sea, que por hechos reales ya Venezuela tiene un recorte de producción. Y ese recorte de producción no ha hecho ningún impacto de ninguna naturaleza sobre la conducta del mercado petrolero. De manera que Venezuela tiene en este momento muy poco que aportar y que buscar en esa materia. De manera que el viaje relámpago no solo fue relámpago del presidente de la República, sino que no tiene ningún sentido. Sí, no generó ese impacto inicialmente para lo cual fue concebido. Tengo una información muy importante para ustedes aquí, y es que nada más en el informe de la OPEP de septiembre de este año que está corriendo, señala que Arabia Saudita bajó su producción en 87.500 barriles diarios y la colocó en 10,49 millones de barriles por día. Mientras que nuestro país aquí la redujo de 18.000 barriles para una producción total de 2,8 millones de barriles diarios.
Por lo tanto, pues no tiene esa capacidad Venezuela para seguir reduciendo más producción y llevar a cabo, aumentar sobre todo la cantidad de barriles diarios, puesto que, bueno, esta es una información que da la OPEP, pero realmente ¿cuál es el volumen de producción que se está llevando aquí de crudo venezolano, Fidel? De barriles ofrecidos día a día, descontando todos los barriles que hay que dar para el Tratado de Petrocaribe. Fíjate que, de hecho, las cifras no coinciden, Darcy. Exactamente. Porque lo que reporta la OPEP, que es lo que oficialmente reporta Venezuela, es que nosotros estamos produciendo 2.200.000 y algo barriles diarios. Mira, no coinciden los no números. Coinciden, sí, porque si uno empieza a hacer el cálculo manualmente, por favor, 2.200.000. Exactamente. Y también, sobre todo aquí, vamos a decirlo, Fidel, que no sé si es como una ingenuidad por parte del gobierno venezolano ir a hacer esta gira cuando se tiene conocimiento de la situación actual por la que presenta la estatal petrolera, como es PDVSA, operativa y financieramente. Y ellos pretender, ahí está la ilusión o la ingenuidad, no sé cómo denominarla, de tener peso para imponer sobre todo y seguir en eso de reducir las cuotas de producción. Yo creo que esto tiene más bien que ver con desespero ante la realidad que se vive en el ámbito económico del país, más particularmente lógico es eso, lo de PDVSA. claro. Fíjate estos datos. El precio de la cesta venezolana de exportación de hidrocarburo promedió 88.42 dólares el barril en 2014. Para el 2015, el precio promedio fue 44.65 dólares. Darcy, la mitad exactos. Para el año 2016, en el que estamos en la actualidad, el promedio arroja 33.81 dólares el barril. O sea, hemos perdido un volumen sumamente importante de ingresos por concepto del precio. En este momento, hoy, lunes, la cesta está en 43.03 dólares el barril, el precio de la cesta venezolana. El problema Entonces, es que yo creo que esto tiene que ver mucho con estos movimientos de tratar de buscar de alguna manera que el precio suba. Pero es que el precio no sube porque yo crea que el precio sube, porque yo decreto que el precio sube, porque yo pienso en un precio justo del petróleo. Porque ¿cuál es mi precio justo? ¿Cuál es el precio justo para los que compran? O sea, si nos ponemos a hablar de términos de precio justo del petróleo, no hay precio. No, mira, eso tú lo has dicho y eso lo sabemos, el petróleo pertenece a muchos de los otros tantos mercados que hay. También hay elementos que inciden, como es de orden geopolítico, pero el problema está en que aquí no es el precio del petróleo. El crudo venezolano puede llegar a $1.000 el barril. ¿Pero qué? ¿Bajo qué mentalidad? El problema está en que no se ha hecho una economía petrolera. ¿Qué se haría con economía petrolera. No es lo mismo hablar de la economía que hablar de lo económico. Pendiente para tratar este tema en próximas emisiones del programa. Vamos a cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Bien, amigos, seguimos en Un Mundo de Economía y enseguida vamos a estar con ustedes con nuestra sección del Diccionario Económico. Y como hemos estado hablando de petróleo, nos pareció algo sumamente importante y apropiado traer para ustedes un término de este mundo de la economía petrolera. Vamos a hablar de la densidad API. Claro, Fidel, porque el propósito de nosotros aquí en Un Mundo de Economía es llevarles a ustedes cultura informacional y por supuesto tiene que ser también petrolera porque vivimos en un país cuya economía depende más del 96-97% del ingreso por cuestión, por concepto de exportaciones petroleras. Sí, somos una economía minera petrolera. Sí. Así es. Vamos a ver el término. Densidad API. Densidad API. Sí, Fidel, porque fíjate que nosotros aquí en Venezuela, como hombres del petróleo, como mujeres del petróleo, no tenemos el suficiente conocimiento
no manejamos la información requerida de lo que es el petróleo, la economía petrolera, la cultura que emerge a través de ser una economía petrolera. Lamentablemente, como lo decíamos en el segmento anterior, Venezuela no ha aprovechado su petróleo para hacer economía petrolera. Se supedita exclusivamente a extraer, la materia prima, el recurso de la tierra y a venderlo. Pero a nivel exactamente de crear, atraer inversiones, de crear una plataforma económica financiera, producto del petróleo es otra cosa, como lo tiene Panamá con su canal, que atrae a través del canal muchísimos negocios, hace economía. Sí, y lo que hablábamos en estos días con nuestros invitados el jueves pasado, del caso de Trinidad Tobago, que es un caso bien curioso, también es un productor de petróleo y de gas, pero no venden el petróleo ni el gas en crudo, lo procesan, de manera que ellos a lo que están vendiendo son derivados de la cadena de producción con todo el valor agregado, y eso es sumamente distinto a lo que tenemos. Ahora, en ese inmerso está lo del grado API, que es algo bien interesante de conocer. Sí, exacto, que es el indicador que determina qué cantidad el petróleo que tanto puedes tener en cuanto a para catalogarlo como un crudo pesado, un crudo extra pesado, un crudo liviano, y que de acuerdo de esa densidad si son comerciables o no, sobre todo cuáles son los mayormente demandados, que son los crudos livianos. Correcto. Tenemos ya en pantalla nuestro equipo de producción, la lámina donde está lo que es la definición de la densidad API. Ya lo tenemos listo, gracias producción. Como pueden ustedes apreciar, como es de sobremanera importante generar cultura informacional petrolera, y no solo cultura petrolera. Hoy aquí en el programa nosotros trajimos lo que se entiende técnicamente por densidad API. Primero que nada, vamos a participar que las siglas API provienen del Instituto Americano del Petróleo, y la densidad en cuestión es un parámetro útil para la clasificación y la tipologización del bien primario petróleo. La clasificación tiene su relación con la ebullición de cada tipo de petróleo durante el proceso de destilación, mejor conocido como refinación, dándose la ebullición por escala. La escala API, a su vez, se calibra en grados cuyas equivalencias son inversamente proporcionales. Se nos fue la lámina. Seguimos. Esto es, a menor grado API, más pesadez dentro del crudo, marcando así gravedades específicas que determinan las cualidades productivas de los crudos. En tal orden hay livianos, medianos y pesados. Hay muchas mentes petrolizadas aquí en Venezuela que parten del optimismo supremo de que los crudos pesados son el futuro nacional, ya que es el tipo de petróleo que más abunda en nuestros yacimientos. Hasta aquí esta definición de lo que es densidad API. Vale destacar lo siguiente, Fidel, lo último que está en las láminas, las mentes petrolizadas, esas mentes dependientes todavía estrictamente del sector del recurso petrolero y que se venden de una manera, no sé si ingenua, no sé si un tanto, por no decir ilusoria, muy a lo Gatillo Alegre en un argot popular, de que porque tenemos unas buenas reservas probadas de crudos pesados y extrapesados en la faja petrolífera, somos un país rico. Bueno, lo cierto es que tenemos petróleo pesado. De hecho, el mayor volumen de las reservas es petróleo pesado. Pero el petróleo pesado no es precisamente el que más se comercializa en el mundo ni el que tiene el mejor precio. Y tiene que ver precisamente con el proceso de refinación del petróleo. Exactamente. Para refinar petróleo pesado hay que reconvertir las refinerías, hay que hacer inversiones desde el punto de vista tecnológico para adaptarlas a poder refinar el petróleo pesado. Es así. De manera que, en realidad, lo que está en el fondo aquí es que tengamos o no el petróleo, y ciertamente que lo tenemos, y en enormes proporciones, porque las mayores reservas de pesado las tiene Venezuela, es qué hacemos con él. En Venezuela tenemos que sembrar el petróleo. Frase maniada en la historia, pero real. Tenemos que sembrar el petróleo, que no es otra cosa que obtener ingresos
del dinero del petróleo e invertirlo en nuestra economía para diversificarla y depender menos del petróleo. Sin embargo, ahí seremos otro país. Claro, y otro país, sobre todo tenemos que tener una sentencia muy presente de algo que dijo un economista, John Kenneth Galbraith, en El origen de la pobreza de las naciones. Y él sentenció que todos los pueblos que vivan del suelo son pobres. Porque la riqueza no hay que extraerla del subsuelo, hay que crearla. Así de sencillo. Así de simple. Así que vamos a seguir creando riqueza dentro de algunos minutos, porque vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Vamos con más de Un Mundo de Economías. Gracias por estar ahí, por su atención. En esta parte del programa vamos a hablar, es un diálogo, exactamente, Fidel, y es importante que conversemos y le llevemos nuestros aspectos, nuestras opiniones y sobre todo en cuanto a la suspensión del referéndum revocatorio, la suspensión de esa recolección de 20% de las rúbricas, cómo agudiza y agudizará cada vez más la crisis, sobre todo la crisis económica que tenemos. La tasa de abrumación del venezolano es cada vez mayor y esa abrumación se mide en función de la inflación, de la escasez y del desabastecimiento de todos los productos que van básicos, de alimentos, medicinas en general, así como el deterioro de los servicios públicos y por ende la disminución cada vez mayor de las mínimas condiciones en cuanto a calidad de vida. ¿Cómo influye esta eliminación del revocatorio, esta suspensión? No dijeron hasta cuándo, sí, realmente, pero en la agudización de la crisis económica en la cual nos debatimos cada uno de nosotros los venezolanos. Fidel. Y es que hay que entender allí algunas cosas, amigos y Darcy, porque la suspensión del referéndum puede provocar y tiene que provocar, como de hecho va a ser, un empeoramiento de la situación económica del país. Es que con este procedimiento que ocurrió desde el jueves de la semana pasada, a través de los cuales unos tribunales de orden penal ordinario suspenden en áreas que no son de su competencia la recolección de las firmas para activar el referéndum de acuerdo al mecanismo que está establecido por el reglamento del CNE y que después el CNE acoge como propio y efectivamente suspende el referéndum. Con esto lo que ha ocurrido es que se ha coartado, y eso hay que decirlo con claridad, los derechos políticos de los venezolanos contemplados en la Constitución de la República, de manera que se cerraron las puertas electorales y democráticas para la resolución institucional de la crisis nacional que vive el país. Como consecuencia del anterior, entonces, lo que va a ocurrir y está ocurriendo es que surge e insurge en el país una crisis política muy aguda, muy delicada, muy complicada, que confronta a los venezolanos en una situación que va, digamos, a endurecer la conflictividad política y social del país, precisamente en el momento en el que el país vive la peor crisis económica de toda su historia. Entonces, una situación que se suma de gravedad, de dificultad, de desconcierto, ¿okay?, en el país, cuando ya la economía del país está paralizada y que está sufriendo de una cantidad de problemas. Y muestra de esto, pues, es lo que ocurrió en el día de ayer. Ayer fue convocada una reunión especial, una sesión de trabajo especial de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, con un tema concreto y específico: la restitución de la República Bolivariana de Venezuela, el orden constitucional y la democracia. La Asamblea Nacional decretó ayer, en sesión especial, el rompimiento del hilo constitucional por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así lo está interpretando los medios de comunicación internacionales y nacionales, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el referéndum. Esto significa el inicio de un juicio político al presidente de la República, con una posible destitución, eso estará por verse, e incluye la designación también de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Supremo. Con ellos, efectivamente, se está desatando una aguda crisis económica definida por un choque de poderes en el Estado venezolano, confrontados abiertamente en el campo político, y que sin lugar a dudas tiene efecto en lo económico. ¿Qué efectos podemos prever, Darcy, económicos? Mire,
te digo, los efectos los más severos, porque realmente este año no se tomaron medidas, sobre todo en cuanto a la reactivación de la economía nacional, para iniciar, para despegar esa recuperación. La situación es dramática, dado la situación, si tenemos, como lo decíamos en el primer segmento, la crisis de operatividad y financiera por la que presenta la estatal petrolera, como es PDVSA. ¿Y si PDVSA está mal? Para este año, el 40% de las importaciones disminuyeron, porque si el año pasado se contaron con 40 millardos de dólares para importaciones, este año nada más 16 millardos. Dados los compromisos y los desembolsos que tiene que hacer el gobierno nacional para cubrir sus compromisos de paga de deuda externa, Fidel, por favor. Y todas las empresas trabajando con capacidades mínimas instaladas entre 20 y 25%, por el amor a Dios. Hay menos dinero para importar. Y mientras estamos en ese contexto de conflicto, la crisis económica sigue su curso. Más el desacato por parte del gobierno nacional y sobre todo el menosprecio al Poder Legislativo actual. Al haber presentado un proyecto de presupuesto para el próximo año, no siendo revisado ni discutido en la Asamblea Nacional, ya eso, en cuanto le coarta la posibilidad a Venezuela de recurrir a financiamientos externos, porque no hay confianza. Por eso, entonces, esta conflictividad política que ahora se agudiza aún más, pues tiene efectos en la economía. Terribles. Sin lugar a dudas. Entonces, tenemos que estar pendientes de la situación porque, bueno, lamentablemente van a venir días más difíciles. Muy difíciles. Y sobre todo, al empezar la recuperación económica, el día que se empiece, se va a exigir cuotas de sacrificios, de austeridad y de mucha restricción. Es la única opción que tenemos. Sí, pero saldremos adelante y habrá un día después. Exactamente. Se nos acabó el tiempo, debemos despedirnos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su atención, amigos. E invitarlos, por supuesto, a que nos sintonicen en el concurso de la semana, los martes, jueves y viernes de esta semana, que estaremos aquí con ustedes. Amigos, debemos conducirnos cada vez más con más prudencia e inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, feliz tarde. Saludos.